Él la dejó para casarse con otra. 5 años después, ve a 2 niñas pequeñas, con sus ojos. Clara nunca imaginó que una sola frase pudiera cambiar el curso entero de su vida, y sin embargo, mientras estaba de pie en el despacho privado de Nicolás Rivera, rodeada de granito pulido y cristal del suelo al techo que mostraba la ciudad que él gobernaba, sintió que el aire a su alrededor se volvía frío, agudo e implacable. Su presencia una vez la hizo sentir segura, adorada, elegida, pero ahora el hombre que amaba la miraba como si fuera un inconveniente que bloqueaba el camino hacia su futuro impecable. Él era el epítome del éxito, con su cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, un traje caro hecho a medida a la perfección, y ojos castaños que generalmente ardían con ambición. But hoy no albergaban más que irritación e impaciencia. Ella había ensayado todas las formas posibles de decirle la verdad que crecía dentro de ella, una verdad que había llevado sola durante semanas mientras buscaba el valor para decirla. 2 latidos pulsaban bajo el suyo, pequeños e inocentes y llenos de posibilidad. Apretó sus dedos temblorosos contra su estómago, como si el tacto pudiera darle fuerzas. Quería imaginar su emoción, la conmoción seguida de alegría, la forma en que él podría sonreír y atraerla a sus brazos mientras susurraba que todo estaría bien. En lugar de eso, su fantasía se hizo añicos incluso antes de que pudiera abrir la boca. «No te interpongas en mi camino. Voy a casarme con otra». Su voz fue baja pero feroz en su finalidad, una declaración destinada a cortar cualquier esperanza que le pudiera quedar. No gritó, no mostró enfado, su indiferencia fue peor que la crueldad. Clara parpadeó, sintiendo su corazón romperse con un estruendo que juraría que todo el edificio debió haber oído. Lo miró fijamente, buscando siquiera un atisbo de calidez, una señal de que este era un momento del que se arrepentiría, de que aún recordaba las noches que compartieron, sus risas, la forma en que una vez la miró como si fuera la única persona que realmente lo entendía. En lugar de eso, lo vio coger su chaqueta con calma confianza, como si no acabara de destruir la vida que se formaba dentro de ella. Dio un paso hacia él, sus labios entreabiertos, lista para decir la verdad que podría salvarlos a ambos de un sufrimiento futuro. Sin embargo, las palabras se congelaron en su lengua cuando él levantó una mano ligeramente, descartándola ya como si no fuera más que un error que deseaba borrar. Sus ojos pasaron de ella a su agenda sobre el escritorio, su próxima reunión, su próxima conquista en el mundo del poder y la riqueza. En ese momento, ella se dio cuenta de que él no la veía en absoluto. Era invisible en la historia que él elegía vivir. El dolor fue tan intenso que casi le robó el aliento. Su visión se nubló con lágrimas que se negó a dejar caer, no allí, no delante de él. El orgullo era el único escudo que le quedaba. Clara enderezó los hombros, se rodeó firmemente con sus brazos temblorosos y forzó a sus piernas a moverse. Caminó hacia la puerta con tanta gracia como pudo reunir, negándose a desmoronarse hasta que estuviera lejos de su mirada. Se detuvo por una fracción de segundo, esperando, anhelando, rezando para que él dijera su nombre. No lo hizo. Salió al pasillo y solo entonces las lágrimas se derramaron, calientes e incontrolables. El mundo fuera de su oficina seguía girando como si nada hubiera pasado, como si su corazón no yaciera hecho añicos detrás de esas puertas cerradas. Se apresuró hacia la salida, con una mano aún cubriendo protectoramente su estómago. Susurró una disculpa a las diminutas vidas que crecían dentro de ella, prometiéndoles en silencio
que los amaría lo suficiente por los tres, que lucharía por darles un futuro incluso si su padre elegía no conocerlos. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban a través de sus lágrimas, convirtiendo el mundo en una mancha de sueños brillantes y distantes. Se sentía completamente sola, aterrorizada sin medida, pero se negó a dejar que el miedo ganara. Clara se secó la cara bruscamente con el dorso de la mano, respiró hondo un aire que sabía a dolor y resolución, y siguió caminando. Cada paso lejos de Nicolás se sentía como una batalla contra la gravedad, pero también un paso hacia algo que aún no entendía. No le rogaría que se quedara. No le diría que llevaba a sus hijos. No permitiría que su frialdad la definiera a ella ni a las hermosas vidas dentro de ella. Él había elegido su camino. Ahora ella elegiría el suyo, incluso si tenía que construirlo con manos temblorosas y un corazón cosido por nada más que esperanza y un amor feroz. Esa noche se acurrucó sola, con los brazos envueltos protectoramente alrededor de su vientre, escuchando el ritmo silencioso dentro de ella. Le recordaba que no estaba realmente sola. 2 pequeños milagros la necesitaban, y ella daría todo lo que tenía, incluso los pedazos rotos de su corazón, para asegurarse de que nunca sintieran lo que ella sentía ahora. El futuro por delante parecía oscuro e incierto, pero Clara les prometió a sus hijos que sobreviviría, sin importar lo que costara. Se suponía que el embarazo no debía sentirse como una batalla. Sin embargo, cada día para Clara se convirtió en una prueba de cuánto podía soportar un corazón humano antes de romperse sin posibilidad de reparación. Trabajaba tantas horas como su cuerpo le permitía, ocultando las náuseas matutinas detrás de una sonrisa forzada e ignorando los susurros de los compañeros de trabajo que notaban lo pálida y exhausta que se había vuelto. Nunca se quejó, porque en el momento en que ponía la mano sobre su creciente vientre, todo el miedo y la soledad se desvanecían brevemente, reemplazados por un amor abrumador que le daba la fuerza para seguir adelante. Encontraba consuelo imaginando cómo serían sus hijas, visualizando 2 pequeños rostros apretados contra su pecho, 2 pares de manos agarrando sus dedos, 2 razones para seguir respirando incluso cuando la vida exigía más de lo que tenía. Las facturas médicas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. Sacrificaba comidas para ahorrar dinero, eligiendo sopa de lata mientras aseguraba vitaminas y una nutrición adecuada para sus hijas nonatas. Leía todos los libros sobre maternidad que podía tomar prestados de la biblioteca, buscando orientación que la ayudara a criar gemelas sola. Las noches a menudo eran de insomnio, no por incomodidad, sino porque el miedo le susurraba que podría fallarles. Nunca permitía que esos pensamientos perduraran. Les respondía con determinación que se convertiría en todo lo que necesitaran, incluso si no tenía a nadie que la atrapara cuando cayera. El día que el médico le dijo que esperaba gemelas idénticas, Clara lloró lágrimas que había contenido durante meses. La ecografía mostraba 2 bebés perfectamente formadas acurrucadas juntas, sus diminutos corazones latiendo fuerte y constantemente. El médico sonrió y la felicitó, sin saber que el padre de esas niñas había elegido una familia diferente incluso antes de saber que existían. Clara apretó la foto impresa contra su pecho una vez que estuvo sola, estudiándola como si memorizara la prueba de que el amor todavía existía en su mundo. Hizo una promesa silenciosa de que sus hijas siempre se sentirían deseadas, siempre se sentirían queridas, y que nunca se permitiría que nadie las hiciera dudar de su valor. Cuando nacieron Lucía y Sofía, la sala de parto se llenó de caos y alegría a la vez.
Clara no tenía pareja sosteniendo su mano, ni una voz tranquilizadora diciéndole que lo estaba haciendo genial. En lugar de eso, apretó la mandíbula, gritó hacia el techo estéril y empujó a través de cada contracción con el conocimiento primordial de que estaba luchando por las dos vidas que dependían enteramente de su fuerza. Entonces, de repente, los llantos de dos recién nacidas llenaron el aire y todo lo demás desapareció. Las enfermeras le entregaron 2 milagros retorciéndose, rosados y llorando, y Clara sintió que su corazón se expandía hasta doler. Eran más hermosas que cualquier cosa que hubiera visto, con suaves rizos castaños que ya comenzaban a mostrarse, y grandes y curiosos ojos castaños que parpadeaban hacia ella con una inocencia que le oprimía el pecho. Sostenerlas por primera vez fue como finalmente llegar a casa después de estar perdida durante demasiado tiempo. Las llamó Lucía y Sofía, eligiendo nombres que sentía fuertes pero dulces, nombres que esperaba que coincidieran con los futuros valientes y brillantes que quería para ellas. Incluso a través del agotamiento, incluso a través del dolor en su cuerpo y el miedo a estar sola, Clara sintió un amor tan poderoso que casi la asustaba. Les susurró promesas en el cabello, diciéndoles que sería su madre, padre y protectora. Ellas se aferraron a ella con confianza instintiva, diminutos dedos envolviendo los suyos como anclas que la impedían derivar hacia la desesperación. La maternidad no fue amable en los meses que siguieron. Clara aprendió rápidamente que dormir se convirtió en un lujo que rara vez se le permitía. Las noches se fundían en un ciclo interminable de tomas, llantos, meseos y cambios de pañales, mientras que los días los pasaba trabajando lo justo para mantener comida en la mesa. A menudo sostenía a una bebé en un brazo mientras preparaba biberones con el otro, cantando nanas a través del puro agotamiento. Sin embargo, cada pequeño hito, una primera sonrisa, una pequeña risa, la forma en que Lucía siempre buscaba la mano de Sofía antes de quedarse dormida, era una recompensa mucho mayor que el descanso o la comodidad. A medida que las niñas crecían, sus personalidades florecían como flores bajo una luz solar irregular. Lucía era audaz y enérgica, siempre la primera en gatear, la primera en trepar, intrépida en formas que a veces aterrorizaban a Clara. Sofía era reflexiva y observadora, estudiando todo con solemne curiosidad antes de atreverse a moverse. Aunque eran idénticas, Clara podía distinguirlas al instante, no por la apariencia, sino por la forma en que sus almas parecían brillar de manera diferente. Las dificultades financieras nunca cedieron. Clara contaba cada céntimo, sacrificando ropa nueva para ella, saltándose citas médicas a las que debería haber asistido y negándose a pedir ayuda a nadie. El orgullo se había convertido en su armadura, pero era el bienestar de sus hijas lo que le daba motivos para seguir luchando. Creó un hogar para ellas, pequeño, imperfecto, pero lleno de calidez. Dibujos decoraban las paredes, peluches llenaban su dormitorio, y el apartamento resonaba con el sonido de 2 niñas pequeñas descubriendo la felicidad en un mundo que esperaba que tuvieran menos. A veces, tarde en la noche, cuando las gemelas dormían y el apartamento finalmente estaba en silencio, Clara se permitía recordar a Nicolás. Se quedaba despierta preguntándose si su vida seguía tan perfectamente alineada con sus ambiciones, si alguna vez sentiría la ausencia de la familia que no sabía que tenía. En esas noches, el dolor regresaba, agudo e implacable, pero se negaba a insistir en él por mucho tiempo, porque había aprendido la verdad más importante. Podía sobrevivir sin él. Lucía y Sofía tenían 5 años ahora, brillantes y resplandecientes,
2 pequeños reflejos del hombre que le había dado la espalda sin dudarlo. Clara se aseguró de que nunca les faltara amor, incluso cuando el dinero escaseaba. Las niñas prosperaron, sus risas fuertes, sus espíritus inquebrantables y sus corazones llenos. No conocían la historia de sus orígenes, y Clara esperaba poder retrasar esa difícil verdad tanto como fuera posible. A menudo se sorprendía estudiando sus rostros, pensando que el mundo le había dado 2 razones perfectas para seguir creyendo en la belleza, incluso después del momento más feo de su vida. Y aunque aún no lo sabía, el destino se preparaba para poner a prueba sus miedos más oscuros y sus esperanzas más profundas una vez más. El pasado del que tanto había trabajado para huir no había terminado con ella. Pronto se encontraría cara a cara con el hombre que una vez amó, y nada volvería a ser igual. Nicolás Rivera había construido una vida que parecía perfecta desde fuera, pulida y brillante como el horizonte reflejado en las paredes de cristal de su ático. Sin embargo, cualquiera que mirara más de cerca habría visto el vacío instalándose detrás de su sonrisa confiada. Después de la boda que se suponía que aseguraría su futuro, aprendió rápidamente que un matrimonio construido sobre la conveniencia y el estatus nunca podría satisfacer un corazón desesperado por algo real, algo cálido, algo como el amor que una vez desechó. Su esposa, Vanessa, era elegante, inteligente y totalmente alineada con el mundo que él había elegido, pero el amor nunca había sido parte de su acuerdo. Sus conversaciones eran formales, sus cenas rígidas y silenciosas, y sus roces siempre se sentían como tratos de negocios en lugar de afecto. Menos de 2 años después de decir sus votos, firmaron los papeles de divorcio con la misma falta de emoción que caracterizó todo lo que hicieron juntos. Nicolás sobresalía en lo único que aún le quedaba, el trabajo. Expandió el alcance de su empresa, coleccionó premios, aumentó beneficios y recibió la admiración de todos en el sector financiero. Se convenció a sí mismo de que la ambición era suficiente. Trató de creer que el lugar vacío en su vida era simplemente el precio del éxito, pero cada día sentía más como si estuviera interpretando un personaje en lugar de vivir una vida. Asistía a fiestas lujosas, rodeado de gente que lo elogiaba, pero constantemente encontraba excusas para irse temprano, alegando asuntos de negocios urgentes, aunque en realidad no soportaba estar rodeado de risas que no le pertenecían. Ocasionalmente salía con alguien, principalmente mujeres que lo veían como un trofeo o una oportunidad, pero no importaba cómo le sonrieran, nunca se sintió atraído por ninguna de ellas. Trató de enterrar a Clara en los rincones más profundos de su mente, pero los recuerdos de ella emergían en los momentos más inconvenientes, negándose a desaparecer. Recordaba su risa, genuina y libre, la forma en que arrugaba la nariz cuando intentaba no llorar, la suavidad en sus ojos cuando lo miraba como si él fuera más que el despiadado hombre de negocios en el que tanto trabajaba para convertirse. Se decía a sí mismo que dejarla fue la decisión correcta, que había elegido un camino mejor, que la vida era más fácil sin el caos de la emoción. Sin embargo, el peso del arrepentimiento crecía año tras año, aunque no podía entender muy bien por qué. A veces imaginaba qué habría pasado si se hubiera quedado. El pensamiento le oprimía el pecho incómodamente, así que lo apartaba y se ahogaba en el trabajo. Pero a medida que pasaron 5 años, algo en él comenzó a cambiar, lenta y sin permiso. Se sorprendía a sí mismo mirando a las familias en los parques, sintiendo una punzada en el corazón
cuando veía a padres levantando a sus hijos risueños en el aire. Se encontraba demorándose cerca de tiendas de juguetes, fingiendo que solo estaba echando un vistazo a nuevas estrategias de marketing, mientras imaginaba en silencio qué regalos elegiría si alguna vez tuviera un hijo al quedárselos. La idea de la familia, una vez una amenaza para todo lo que valoraba, ahora se sentía como lo único que faltaba. Un día, durante una reunión donde su equipo celebraba otro trimestre exitoso, Nicolás no sintió nada. Los aplausos a su alrededor, las felicitaciones, el champán caro que se repartía para los brindis, todo ello lo inundó como un ruido sin sentido. Se excusó, alejándose de su propia celebración y mirando su reflejo en las brillantes ventanas que daban a la ciudad. Se veía poderoso, confiado, envidiable y absolutamente miserable. Apretó la palma de la mano contra el cristal, dándose cuenta con aguda claridad de que ya no podía reconocer a la persona que le devolvía la mirada. La soledad se volvió sofocante. Su ático, una vez símbolo de victoria, ahora se sentía como una prisión. El silencio dentro de sus paredes crecía más fuerte cada noche, resonando con todo lo que perdió y todo lo que nunca se permitió desear. Intentó llamar a sus viejos amigos, pero las conversaciones se volvían superficiales en segundos. No tenía a nadie con quien pudiera hablar honestamente. Se preguntó si Clara seguiría en la misma ciudad, si habría seguido adelante, si era feliz, si lo odiaba. No tenía respuestas, y el no saber lo roía como el hambre. No fue hasta que se vio obligado a asistir a un evento corporativo en un parque de la ciudad, una iniciativa de relaciones públicas con inversores, que el destino decidió dejar de darle tiempo para pensar. Mientras estaba con socios de negocios discutiendo planes de desarrollo, el sonido de risas despreocupadas le llegó desde un parque infantil cercano. Al principio lo ignoró, pero el sonido se hizo más fuerte, más claro, imposible de pasar por alto. Se volvió hacia el ruido y vio a dos niñas pequeñas corriendo por el césped, su alegría brillante e indómita, sus brazos extendidos como diminutos pájaros emprendiendo el vuelo. Algo dentro de Jim se detuvo en seco. Miró fijamente, incapaz de apartar la mirada, porque esas dos niñas le resultaban sorprendentemente familiares. Su cabello, de un intenso tono castaño idéntico al suyo, rebotaba mientras corrían, y cuando una de ellas giró la cabeza, el sol iluminó sus ojos. Castaños, profundos, expresivos, inconfundibles. Su corazón dio un vuelco doloroso mientras el reconocimiento lo golpeaba con fuerza brutal. Conocía esos ojos. Los había visto en el espejo toda su vida. Mientras su pulso atronaba, buscó frenéticamente a su madre, desesperado por la confirmación y aterrorizado por la verdad que ya sabía. Y entonces la vio. Clara, de pie a pocos metros de distancia, observando a las niñas con una sonrisa que suavizaba cada parte de su rostro. Parecía más fuerte, más radiante de lo que recordaba. Sin embargo, reconoció el cansancio que intentaba ocultar, el peso que llevaba sola. Nicolás sintió que todo su mundo se tambaleaba. 5 años de negación, ambición y distancia emocional colapsaron bajo él en un solo latido. Entendió exactamente lo que había hecho, y el conocimiento casi lo puso de rodillas. Había renunciado al único futuro que alguna vez importó de verdad, y el destino acababa de entregarle la cuenta que nunca esperó, pero que necesitaba desesperadamente. Nicolás se quedó helado, incapaz de moverse, apenas capaz de respirar mientras observaba a las dos niñas pequeñas
que solo podían ser sus hijas. Los latidos de su corazón retumbaban tan fuerte que se preguntó si alguien más podía oírlos. Cada instinto que poseía le gritaba que fuera hacia ellas, que cayera de rodillas y suplicara su perdón por no saber, por no estar allí, por cada momento perdido que nunca podría recuperar. Sin embargo, el miedo lo arraigó al lugar. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Clara se negaba a dejarlo acercarse a ellas? ¿Y si esas niñas lo miraban con confusión o miedo en lugar de reconocimiento y amor? Por primera vez en su vida, entendió el terror de tener algo que perder. Clara lo notó solo después de varios segundos. Su sonrisa se desvaneció lentamente mientras su mirada seguía la dirección de la de él. La suavidad que había iluminado su rostro momentos antes desapareció por completo, reemplazada por un muro de rígida cautela y viejas heridas reabriéndose en un instante. Se quedó quieta, el instinto protector surgiendo a través de ella como un reguero de pólvora, y en un movimiento fluido llamó en voz baja a las niñas. Ambas se giraron ante su voz e inmediatamente corrieron hacia ella, inconscientes de la tormenta que se gestaba entre los adultos que una vez compartieron una conexión que les cambió la vida. Clara se agachó para reunirlas cerca, un brazo alrededor de cada hija, como si las protegiera de una amenaza. Nicolás finalmente encontró la fuerza para dar un paso adelante, aunque sentía las piernas débiles y torpes bajo él. Las niñas lo miraban con grandes ojos curiosos que coincidían con los suyos, sin saber cómo su existencia estaba reescribiendo todo el significado de su vida. Abrió la boca para hablar, pero se dio cuenta de que ni siquiera sabía por dónde empezar. La disculpa alojada en su garganta parecía demasiado pequeña para cubrir la magnitud de sus pecados. Por fin logró susurrar su voz rota y desesperada. «Clara, son...». Los ojos de ella brillaron con dolor y acusación, y se enderezó hasta su altura completa, colocando a las niñas ligeramente detrás de sus piernas. «Sí», respondió suavemente, pero con un filo de navaja que le atravesó el pecho. «Son tuyas». No gritó. No hubo una escena dramática, ni voz alzada. Fue la tranquila verdad lo que lo rompió mucho más eficientemente de lo que cualquier enfado podría haberlo hecho. Nicolás buscó palabras, cualquier palabra, pero no vino ninguna. La realidad lo aplastó como una ola, fría y pesada. Miró a las niñas de nuevo, realmente miró, y las similitudes eran innegables. Ambas niñas tenían sus rasgos, sus expresiones, la misma chispa en los ojos que una vez ardió en los suyos antes de que él la sofocara bajo la ambición. Tenían 5 años, 5 años de cumpleaños que se perdió, 5 años de primeros pasos, primeras palabras, rodillas raspadas y cuentos antes de dormir para los que no había estado allí. Recordó cómo sus padres rara vez habían aparecido por él, demasiado ocupados persiguiendo sus propias carreras, y un pavor nauseabundo lo invadió al darse cuenta de que él había hecho algo mucho peor. No había estado ausente por accidente, sino por elección. Su voz era apenas audible cuando finalmente habló. «¿Por qué no me lo dijiste?» No era una acusación, aunque sonaba peligrosamente cerca. Era una súplica por una razón que fuera más fácil de aceptar que la verdad que ya temía. Clara dejó escapar un suspiro tembloroso, y sus dedos se cerraron protectoramente alrededor del hombro de Lucía. «El día que intenté decírtelo, dejaste muy claro que yo no importaba», dijo con dolorosa calma. «Te fuiste antes de que pudiera decir nada. No iba a rogar». Su voz se quebró en la última palabra a pesar de su esfuerzo por mantenerse compuesta.
Nicolás se estremeció como si lo hubieran golpeado. Recordaba ese día ahora con una claridad abrasadora, sus propias palabras crueles resonando de vuelta a él como el veredicto de un tribunal. Se había sentenciado a sí mismo a este destino mucho antes de siquiera entender las consecuencias. El arrepentimiento lo recorrió violentamente, teñido de una vergüenza que lo dejó sin aliento. «Lo siento», susurró, la disculpa sonando demasiado pequeña, inadecuada para el océano de dolor que había infligido. Clara lo miró, realmente lo miró, y no vio al poderoso CEO que una vez amó, sino a un hombre repentinamente despojado de su certeza y arrogancia. Su expresión se suavizó solo ligeramente, pero su enfado seguía allí, hirviendo bajo cada sílaba. «Un lo siento no cambia nada», respondió en voz baja. «Han crecido sin padre, las crié sola, no te conocen, ni siquiera saben tu nombre». Las niñas tiraron de su ropa, sintiendo la tensión pero sin entender su origen, y Clara les acarició suavemente el cabello para tranquilizarlas. Nicolás observó ese gesto con un dolor tan agudo que casi se tambaleó. Esta era una familia que nunca había conocido, un vínculo que no tenía derecho a romper, pero del que tan desesperadamente quería formar parte. Algo dentro de él cambió permanentemente en ese momento. Poder, éxito, riqueza, nada de eso importaba si seguía siendo un extraño para los dos corazones que deberían haber sido su mayor orgullo. Tragó saliva con dificultad y se obligó a hablar, cada palabra emergiendo con cruda sinceridad. «No merezco una segunda oportunidad», admitió. «Pero te lo ruego, déjame intentarlo. Déjame conocerlas. Déjame compensar lo que pueda». Su voz se quebró con el peso de esa súplica. Nunca había rogado en su vida. El orgullo había sido una vez su escudo, pero ahora yacía hecho añicos a sus pies. La expresión de Clara reflejaba una tormenta emocional. No era cruel. No estaba tratando de castigarlo. Simplemente estaba aterrorizada de que dejarlo acercarse a sus hijas significara arriesgar todo lo que había luchado por proteger. «Necesito tiempo», dijo finalmente, su voz un hilo frágil. «Necesito pensar en qué es lo mejor para ellas». Nicolás asintió, aceptando incluso esa pequeña merced como un salvavidas. Antes de que pudiera decir nada más, Lucía y Sofía tiraron de las manos de Clara, queriendo volver a jugar. Clara le dio una última mirada, llena de preguntas sin resolver y recuerdos demasiado dolorosos para revisitar. Luego se dio la vuelta. Nicolás se quedó quieto en su lugar mientras las veía irse. Sus hijas mirando hacia atrás con curiosidad por encima del hombro, sin saber que su mirada estaba remodelando todo su destino. La distancia entre ellos crecía con cada paso, pero Nicolás sintió algo nuevo y poderoso encenderse dentro de él, una determinación que nunca antes había experimentado. No desaparecería de nuevo. No la dejaría ir esta vez. Ya había perdido 5 años. Se negaba a perder un segundo más. Por primera vez en su vida, Nicolás Rivera entendió lo que significaba luchar por algo que realmente importaba. Y tenía la intención de luchar con todo lo que tenía. Nicolás salió del parque ese día siendo un hombre diferente al que había entrado. El mundo a su alrededor se movía como de costumbre, coches pasando, niños riendo, reuniones de negocios esperando. Pero dentro de él, algo había cambiado tan drásticamente que sentía como si el suelo bajo sus pies ya no le perteneciera. Todo lo que había pasado años construyendo, de repente, se sentía sin sentido en comparación con los 5 años de vida que se perdió con sus hijas. Regresó a su oficina,
no para enterrarse en el trabajo, sino para sentarse en silencio en su escritorio mientras la misma pregunta se repetía sin cesar en su mente. ¿Qué clase de hombre había sido para alejarse de las personas que deberían haber importado más? Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía y Sofía mirándolo con inocente curiosidad y sin entender quién era él. Imaginaba la postura protectora de Clara, el dolor en sus ojos y el agotamiento que debió haber llevado sola durante años. La culpa lo consumió hasta que apenas podía reconocer la versión de sí mismo de la que una vez estuvo tan orgulloso. Comenzó a revisar viejas decisiones, recordando cada momento en que la apartó, todas las llamadas perdidas cuando ella intentó contactarlo antes de rendirse por completo. La conciencia de que ella lo había intentado y él ni siquiera había escuchado, lo aplastó de una manera que el éxito nunca había podido arreglar. Nicolás pasó semanas tratando de ganar siquiera la más mínima pizca de confianza de Clara. Se acercó con cuidado, respetando su distancia, enviando mensajes en lugar de aparecer sin anunciar, ofreciendo ayuda sin esperar gratitud. Al principio, Clara lo rechazó todo. Había pasado demasiadas noches demostrando que no lo necesitaba para sobrevivir. No quería que las niñas se encariñaran con alguien que podría irse de nuevo si la vida se volvía inconveniente. Aún así, Nicolás persistió, no con arrogancia, sino con una humildad que nunca antes había conocido. Preguntó por los aperitivos favoritos de las niñas, sus aficiones, sus horarios. Ofreció ayudar con los gastos escolares, revisiones médicas, cualquier cosa que pudiera aligerar su carga. Clara lo puso a prueba repetidamente. Cuestionó sus intenciones. Exigió pruebas de que su implicación no era un impulso fugaz alimentado por la culpa. Nicolás aceptó cada desafío que ella le presentó, determinado a demostrar que no solo estaba tratando de enmendar su conciencia, sino que estaba listo para convertirse en padre en todos los sentidos. Lenta, cautelosamente, Clara permitió pequeñas interacciones, comenzando con él, reuniéndose con las niñas en lugares públicos como parques infantiles o cafeterías, donde ella permanecía lo suficientemente cerca para intervenir si algo salía mal. La primera reunión fue incómoda y tensa. Lucía lo miró fijamente con audacia, estudiando su rostro con la intensa curiosidad de una niña que intenta entender algo complicado. Sofía se quedó más cerca de Clara, agarrando su mano con fuerza, asomándose desde detrás de la cadera de su madre. Nicolás no presionó. Se sentó en la hierba, bajando a su nivel, y esperó pacientemente mientras continuaban evaluándolo. Cuando sacó un libro para colorear y lápices de colores, Lucía se acercó con cautela, sentándose a su lado como si lo desafiara a seguirle el ritmo a su imaginación. Nicolás dibujó un gato torpe, y ella se rió de él, un sonido tan puro que lo golpeó como la luz del sol abriéndose paso a través de una tormenta. Sofía finalmente se unió a ellos, colocándose al lado derecho de Nicolás, aún observándolo con un corazón reservado. No se sintió ofendido por su vacilación. Si acaso, admiraba su cautela, un rasgo que debía haber heredado de la resiliencia que Clara había desarrollado. Cuando terminó la reunión, las niñas lo saludaron con la mano, pequeños movimientos llenos de una familiaridad completamente nueva. Ese simple gesto hizo que Nicolás se sintiera más victorioso que firmar cualquier acuerdo multimillonario jamás lo había hecho. Los días se convirtieron en semanas, y Nicolás sacó más tiempo para sus hijas, priorizándolas por encima de todo lo demás. Reorganizó su agenda, canceló viajes de negocios y dejó que su asistente
se encargara de reuniones que antes exigían su atención total. Compró sillas elevadoras para su coche. Llenó su teléfono con fotos que Clara le enviaba de las obras de arte de las niñas y sus expresiones graciosas. Aprendió sus dibujos animados favoritos, el nombre del osito de peluche sin el que Lucía se negaba a dormir y la forma exacta en que a Sofía le gustaba que le cepillaran el cabello. Aprendió que a Lucía le encantaba trepar y explorar, siempre corriendo un poco demasiado lejos, mientras que Sofía coleccionaba pequeños tesoros como piedras y chapas que guardaba en una vieja fiambrera como si fueran diamantes. Por primera vez desde su infancia, Nicolás se permitió reír sin contención, sentir sin vergüenza, abrir su corazón incluso cuando el miedo susurraba que aún podía perderlo todo. Las niñas, a pesar de su vacilación inicial, comenzaron a confiar en él en dosis preciosas. Su aceptación de él no fue dramática ni repentina. Vino a través de momentos cotidianos. Lucía agarrando su mano sin pensar. Sofía subiéndose a su regazo durante una película, ambas niñas gritando su nombre cuando sucedía algo emocionante y queriendo que él también lo viera. Clara observaba cada interacción, su corazón dividido entre la felicidad y el pavor. Ver a Nicolás amar a sus hijas hacía que una parte de ella doliera de formas para las que no estaba preparada. Había pasado años convenciéndose de que ella era suficiente, que ser madre soltera era una fortaleza. Pero ahora, viendo cómo los ojos de las niñas se iluminaban cuando llegaba Nicolás, se daba cuenta de cuánto se habían perdido, cuánto había intentado protegerlas de desear algo que creía que nunca podrían tener. Una tarde lluviosa, después de un día particularmente emotivo en el que las niñas rogaron que Nicolás se quedara más tiempo, Clara le pidió hablar. Él esperaba otro límite, otra advertencia, pero en cambio, ella dijo algo que los aterrorizó a ambos. Admitió que tenía miedo, miedo de que se fuera de nuevo, miedo de que las niñas lo amaran solo para perderlo, miedo de volver a amarlo ella también, y de que el desamor la destruyera esta vez. Nicolás escuchó con el corazón abierto de par en par. No se defendió, no interrumpió, no trató de justificar su pasado. Cuando ella finalmente guardó silencio, preparándose para su respuesta, él se acercó y dijo que no se iba, ni cuando las cosas fueran difíciles, ni cuando la gente esperara que lo hiciera, ni nunca más. Confesó que nunca antes había sido fuerte, no de verdad, porque huyó de la única persona que alguna vez lo hizo querer ser mejor. Le dijo que las niñas lo habían cambiado, que su existencia le enseñó lo que realmente significaba el amor. Clara no le creyó al instante, pero tampoco lo apartó. Simplemente susurró que necesitaba tiempo, de la misma manera que él necesitaba perdón. Y sin dudarlo, Nicolás dijo que esperaría. Ya fuera que tomara meses, años o el resto de su vida, él esperaría, porque por primera vez entendió que el amor no era algo que se ganaba a través del éxito o el estatus, se construía apareciendo una y otra vez, incluso cuando el miedo amenazaba con destrozarlo todo. Ya había perdido 5 años. No las perdería de nuevo. Nicolás nunca imaginó que aprender a ser padre se sentiría como entrar en un mundo completamente nuevo donde cada emoción se amplificaba. Cada error se sentía monumental y cada éxito llenaba su pecho con una calidez que nunca había conocido. Se lanzó a la paternidad con la misma determinación que una vez reservó para los negocios, pero esta vez lo que estaba en juego era mucho más personal. Descubrió que criar a 2 niñas enérgicas de 5 años era tanto caótico como milagroso,
una montaña rusa constante de zumo derramado, cabello enredado, risas que podían borrar el peor día y lágrimas que podían reducirlo al pánico en segundos. Aprendió rápidamente que a las niñas no les importaba su poderosa reputación o su presencia intimidante. Lo que les importaba era si él aparecía, si se arrodillaba en el suelo en lugar de permanecer por encima de su mundo, si escuchaba cuando hablaban con sus voces rápidas y emocionadas sobre sueños que no tenían sentido lógico. Al principio, cada interacción se sentía como una prueba que estaba condenado a fallar. Lucía pondría a prueba los límites, corriendo por delante en los supermercados o trepando a cualquier cosa más alta que ella, obligando a Nicolás a correr tras ella con una urgencia frenética que hacía sonreír con complicidad a los espectadores. Sofía necesitaba consuelo en casi cada momento, aferrándose a su manga si los extraños pasaban demasiado cerca o pidiéndole que revisara el armario 3 veces antes de dormir. Nicolás tuvo que aprender paciencia, guía amable y cómo arrodillarse al nivel de los ojos para que Sofía no se sintiera abrumada. Se encontró leyendo artículos sobre crianza a las 2 de la mañana, subrayando secciones sobre apoyo emocional, comunicación y trauma causado por la ausencia. Cada error pesaba mucho sobre él. La primera vez que las niñas lo llamaron papá, las palabras sonaron vacilantes, como si tuvieran miedo de darlas libremente. Nicolás pasó el resto de la noche sentado en el sofá de su sala de estar, mirando en la oscuridad, abrumado por la gratitud y la culpa enredadas tan fuertemente que no podía separarlas. Clara observaba sus esfuerzos con tranquila sospecha. La confianza no crecía rápidamente para ella, pero vio cómo Nicolás cambiaba sus prioridades sin dudarlo. Cada tarde llegaba temprano al parque o al centro de actividades donde se reunían, a menudo llevando sus aperitivos favoritos y saludándolas con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Celebraba sus logros más pequeños como si fueran grandes victorias, aplaudiendo salvajemente cuando Lucía dominaba una nueva barra para trepar y arrodillándose con orgullo cuando Sofía leía su primera frase completa de un libro infantil. Había veces que Clara lo sorprendía mirando a sus hijas con un amor tan puro y doliente que le cortaba la respiración, porque reconocía esa mirada. Era la que una vez deseó que él le diera a ella. Una tarde, todo cambió de una manera que ninguno de ellos predijo. Clara había permitido que Nicolás llevara a las niñas al parque infantil solo por primera vez, queriendo fomentar el vínculo que aún estaban construyendo. La tarde se suponía que sería simple, llena de columpios y juegos de cuentos de hadas, pero una repentina tormenta de verano llegó, trayendo fuertes truenos que aterrorizaron a Sofía. La niña salió disparada presa del pánico, corriendo directamente hacia los árboles que oscurecían. Lucía la llamó, pero Sofía estaba demasiado asustada para escuchar. Nicolás la persiguió con un miedo que lo atravesó más violentamente que cualquier cosa que hubiera enfrentado en el mundo de los negocios. Finalmente la alcanzó detrás de un espeso arbusto donde ella estaba agachada llorando, tapándose los oídos mientras los truenos retumbaban sobre sus cabezas. Él se dejó caer de rodillas, su traje empapado por la lluvia repentina, y la rodeó con sus brazos, susurrando palabras suaves y protegiéndola de cada estruendo. No estaba tranquilo ni sereno, estaba aterrorizado, con el corazón palpitante, aterrorizado de perderla de una manera que iba mucho más allá del peligro físico. Cuando Sofía finalmente lo miró con las mejillas surcadas de lágrimas y le echó los brazos al cuello, Nicolás se dio cuenta
de que la confianza no era algo que se ganaba a través de acciones perfectas, sino apareciendo durante los momentos desordenados y aterradores, cuando el amor significaba quedarse incluso en la tormenta. Para cuando Clara llegó a toda prisa, con el pelo empapado y el pánico visible en sus manos temblorosas, encontró a Sofía acurrucada contra el pecho de Nicolás, mientras Lucía se aferraba a su brazo, buscando consuelo. La visión de sus hijas eligiéndolo a él como su seguridad sacudió su corazón más profundamente de lo que esperaba. Clara le dio las gracias con una voz que apenas podía estabilizar, y Nicolás simplemente asintió, temeroso de que cualquier palabra pudiera llevarlo a derrumbarse. Conduciendo a casa esa noche, Clara reprodujo la escena en su mente una y otra vez, dándose cuenta de que él había estado allí cuando más importaba. Vio cómo sus manos aún temblaban mucho después de que las niñas estuvieran calmadas, cómo las miraba como si fueran los tesoros más frágiles y preciosos del mundo. Una parte de ella, la parte que había intentado enterrar con tanto esfuerzo, comenzó a ablandarse de maneras que no estaba lista para admitir. Con el tiempo, Clara aprendió a compartir responsabilidades con él. Él comenzó a ayudar con las rutinas de la hora de dormir, leyendo cuentos donde su voz profunda daba vida a dragones y princesas. Sofía comenzó a quedarse dormida acurrucada a su lado, consolada por el ritmo constante de su respiración. Lucía insistía en que él la arropara al final, afirmando que necesitaba el abrazo más fuerte antes de dormir. Ciertas noches, después de que las niñas estuvieran soñando seguras, Clara y Nicolás se sentaban juntos en la sala de estar, hablando en voz baja sobre planes escolares, futuros cumpleaños y desafíos que las niñas podrían enfrentar. Esas conversaciones eran cautelosas pero íntimas, como dos personas aprendiendo a confiar en el lenguaje nuevamente, sin dejar que las viejas heridas hablaran demasiado alto. Nicolás a menudo miraba a Clara con una mezcla de admiración y remordimiento, viéndola no como la chica de la que una vez se alejó, sino como una mujer que sobrevivió al desamor y lo convirtió en el ambiente cálido y amoroso en el que sus hijas prosperaban. Se preguntaba si ella sabía lo extraordinaria que era, cómo su fuerza lo humillaba cada día. A veces ella lo sorprendía mirándola con esa expresión y rápidamente apartaba la mirada, asustada de lo que significaba. En el fondo, ambos entendían que el camino que estaban recorriendo era delicado. El dolor pasado aún persistía como una sombra entre ellos, pero algo nuevo crecía silenciosamente debajo de él, algo esperanzador, algo aterrador, algo que podría sanarlo todo o destruirlos por completo. Clara todavía cargaba miedo, pero también cargaba una chispa de posibilidad. Nicolás cargaba arrepentimiento, pero también cargaba un amor tan feroz que no dejaba lugar para el abandono nunca más. Las niñas estaban aprendiendo lo que se sentía tener una familia por primera vez. Nicolás estaba aprendiendo lo que significaba ser digno de una. Y Clara estaba aprendiendo que sanar no significaba olvidar, sino permitirse creer en un futuro que una vez pensó imposible. Estaban cambiando juntos, lenta, dolorosa, hermosamente. El tiempo continuó avanzando, mezclando días en semanas, a medida que la frágil estructura de confianza se reconstruía lentamente. Pero incluso mientras Nicolás se convertía en una parte constante de sus vidas, Clara cargaba un miedo que no podía silenciar. El miedo se deslizaba en sus pensamientos en las horas tranquilas de la noche. ¿Y si se iba de nuevo? ¿Y si esto era temporal? ¿Y si las niñas le daban todo su corazón
solo para verlo marcharse en el momento en que la responsabilidad se volviera demasiado pesada. Había pasado años enseñándose a sí misma a nunca esperar ayuda, a nunca depender de nadie más que de ella misma. Ahora estaba viendo a sus hijas apegarse al mismo hombre que una vez eligió un futuro sin ellas, y eso la aterrorizaba más de lo que la soledad lo había hecho jamás. Nicolás entendía que siempre caminaría por un campo minado de desconfianza cuando se trataba de Clara. Cada error que cometía se sentía magnificado. Cada vacilación se convertía en un recordatorio del pasado. A veces ella se estremecía cuando él levantaba la voz accidentalmente mientras llamaba a las niñas, no con ira, sino para llamar su atención. A veces se tensaba cuando él mencionaba el trabajo, como si esperara que dijera que tenía que irse de nuevo por algo más importante. Él notaba todo eso. Notaba la forma en que su sonrisa se volvía cautelosa cada vez que los sentimientos más profundos amenazaban con mostrarse. Notaba cómo se sentaba ligeramente de espaldas a él cuando hablaban, como si protegiera su corazón con su postura. No la culpaba por nada de eso. Cada ápice de su distancia era una herida que él había causado. Buscó ayuda de maneras que una vez creyó que estaban por debajo de él. Asistió a terapia, determinado a desmantelar la armadura emocional que usó durante tanto tiempo. Desempacó su crianza donde el afecto era raro, donde el éxito equivalía al amor, donde los objetivos profesionales eran lo único que ganaba elogios. Confrontó miedos que no sabía que tenía, descubriendo cuán profundamente había equiparado la vulnerabilidad con el peligro. Aprendió que abrir su corazón al amor no lo hacía débil, cerrarse al amor sí. Mientras tanto, Clara comenzó a notar cambios sutiles en él que no podía ignorar. Nunca faltaba un día con las niñas, incluso cuando estaba enfermo o agotado. Se presentaba a cada reunión de padres y profesores, a cada festival de baile y evento deportivo, animando con la voz más fuerte de la sala. Llevaba a las gemelas al parque los fines de semana, pasando horas empujando columpios, construyendo castillos de arena y escuchando sus historias interminables. Estaba allí no solo durante las celebraciones, sino también a través de berrinches, rabietas y rodillas raspadas, siempre paciente, siempre presente, siempre aprendiendo. Una noche, después de acostar a las niñas, Clara encontró a Nicolás todavía en la sala de estar, sentado en el sofá, con un libro infantil abierto en su regazo. Se veía desgarradoramente sincero y cansado, con ojeras formándose bajo sus ojos por los largos días haciendo malabares con el trabajo y la paternidad, pero también tenía una suave satisfacción que ella nunca antes había visto en él. Sin pensar, Clara se unió a él en el sofá, dejando un espacio cómodo entre ellos, y comenzaron a hablar en voz baja. Ella confesó que cada vez que lo veía cuidar de sus hijas, algo dentro de ella cambiaba de una manera que no podía controlar. Él escuchó atentamente, sin interrumpir nunca, dándole el espacio para decir todo lo que había tragado durante años. Cuando ella terminó, él admitió que nunca había dejado de pensar en ella después de que se separaron, y que el vacío con el que vivía era su castigo por elegir la ambición sobre el amor. Las confesiones dejaron el aire denso de emoción que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Parte de Clara quería apoyarse en él, permitir que su corazón se reconectara con lo que una vez creyó que era su para siempre. Otra parte de ella quería correr, porque amarlo de nuevo significaría confiar en que él nunca las abandonaría. Nicolás vio ese conflicto en sus ojos y extendió la mano suavemente, su voz baja y firme, mientras decía que no esperaba el perdón de la noche a la mañana.
Entendía que la confianza no era algo que se pedía, era algo que se ganaba a través de la constancia y el tiempo. Prometió que seguiría apareciendo, incluso en los días en que ella más dudara de él. Semanas después, Clara invitó a Nicolás a su casa a cenar, marcando un cambio significativo en su dinámica. Era la primera vez que las niñas veían a ambos padres sentados en la misma mesa, compartiendo comida, risas e historias como una familia que nunca se desmoronó. La velada fluyó con naturalidad, con Lucía mostrándole orgullosamente a Nicolás su dibujo más reciente y Sofía pidiéndole que la ayudara a cortar su comida. Clara observaba desde el otro lado de la mesa, su corazón hinchándose y temblando al mismo tiempo, porque la imagen frente a ella era tan hermosamente ordinaria, algo con lo que soñaba, pero temía nunca tener. Mientras las niñas jugaban después de cenar, Clara y Nicolás se quedaron junto al fregadero de la cocina, fregando los platos uno al lado del otro. La simple domesticidad del momento los envolvió como una manta cálida. Clara finalmente se atrevió a decir que ya no quería huir, que podía ver al hombre que era ahora y que su corazón ya no se negaba a sentir. Nicolás exhaló temblorosamente, el alivio inundando su expresión, y le dijo que ella merecía felicidad y paz, y que él quería pasar su vida proporcionando ambas, si ella se lo permitía. Incluso entonces, las sombras del pasado persistían, recordándoles que la sanación no era lineal. Había días en que Clara se despertaba aterrorizada sin razón, días en que Nicolás cuestionaba si él era suficiente, días en que la culpa amenazaba con devorar cualquier progreso que hacían. Pero su amor se estaba convirtiendo en una fuerza que ninguno de los dos podía ignorar más, renacido del dolor, arraigado en el crecimiento y nutrido por las dos niñas pequeñas que sin saberlo ataban los corazones de sus padres todos los días. Clara estaba empezando a creer que tal vez, solo tal vez, el amor podría sobrevivir incluso a las heridas más profundas si dos personas luchaban lo suficiente para reconstruirlo. Y Nicolás estaba decidido a demostrar que nunca más sería el hombre que se marchó. La familia que una vez perdieron se estaba formando lenta, hermosamente, justo frente a ellos, pieza por pieza frágil, guiada por un amor que se negaba a desaparecer. Nicolás supo que quería pasar el resto de su vida con Clara mucho antes de reunir el valor para poner ese deseo en palabras. Cada momento con ella y las niñas le enseñó lo que realmente significaba amar a alguien, no a través de grandes gestos o el momento perfecto, sino a través de la constancia, la vulnerabilidad y la voluntad de aparecer incluso cuando el miedo susurraba que todo aún podía desmoronarse. Las había perdido una vez porque eligió la comodidad sobre el coraje. No repetiría ese error ahora. Planeó su proposición con un cuidado arraigado, no en la extravagancia, sino en el significado, queriendo que cada segundo reflejara cuánto había cambiado su corazón y cuán profundamente apreciaba la familia que se formaba a su alrededor. Le preguntó a Clara si podían llevar a las niñas al jardín botánico un cálido sábado por la tarde, un lugar lleno de senderos serpenteantes, flores brillantes y fuentes que brillaban bajo el sol. Clara aceptó, sin saber del anillo escondido en su bolsillo, la promesa esperando desplegarse. Las gemelas correteaban delante de ellos, cogidas de la mano y riéndose de las mariposas que revoloteaban por el aire, mientras Clara y Nicolás caminaban muy cerca detrás, sus dedos rozándose de vez en cuando, de maneras que enviaban suaves ondas de calidez a través de ambos. El día se sentía pacífico, casi como un sueño,
como si el mundo mismo aprobara el futuro que estaban construyendo. Llegaron a un jardín apartado lleno de suaves rosas rosadas y un pequeño estanque donde peces koi se deslizaban perezosamente por el agua clara. Las niñas corrieron hacia el borde, señalando emocionadas a los peces, mientras Nicolás guiaba a Clara hacia un banco de madera bajo un arco floreado. Ella se sentó a su lado, todavía sonriendo mientras observaba a las gemelas, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo de la manera más hermosa. Él se volvió para mirarla de frente. Su expresión ya no era casual, sino rebosante de emoción que ella sintió incluso antes de que él hablara. Su corazón comenzó a temblar dentro de su pecho, sintiendo que algo importante se acercaba. Nicolás le dijo que hubo momentos en su vida en los que creyó que el éxito requería una armadura emocional, momentos en los que se convenció a sí mismo de que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Admitió que alejarse de ella había sido el error más grande que cometería jamás, uno que lo atormentó todos los días hasta que la encontró de nuevo. Dijo que conocer a sus hijas cambió toda la estructura de su alma y que ellas le enseñaron lo que realmente significaba el amor, amar profundamente incluso cuando lo aterrorizaba. Buscó la pequeña caja de terciopelo en su bolsillo, sus manos temblando, no por miedo al rechazo, sino por el peso puro de la esperanza presionando contra su corazón. A Clara se le cortó la respiración cuando Nicolás se arrodilló ante ella. Se sentía irreal, como si el universo estuviera cosiendo todos sus pedazos rotos allí mismo bajo el arco floreciente. Las gemelas se giraron para mirar, sus ojos abriéndose con emoción, mientras sentían que este momento era importante. Sofía agarró la mano de Lucía con fuerza y susurró algo que hizo que ambas niñas sonrieran de oreja a oreja. Nicolás extendió la caja abierta, revelando un delicado anillo que brillaba como la luz del sol capturada, pero fue su voz la que contuvo la verdadera belleza del momento. Le dijo que no quería borrar el pasado, porque el pasado moldeó la fuerza que ella llevaba y el amor que daba tan ferozmente. Prometió que pasaría el resto de su vida demostrando que ahora era el hombre que ella merecía, un hombre que nunca más elegiría la ambición sobre la familia. Le pidió que se casara con él no solo por su felicidad, sino porque quería ser el esposo en el que ella pudiera apoyarse, el padre con el que sus hijas siempre pudieran contar, y el compañero cuya lealtad nunca más flaquearía. Su voz se quebró cuando le dijo que la amaba, no como una confesión de un hombre desesperado, sino como una verdad que guiaría todo lo que hiciera desde este momento en adelante. Las lágrimas de Clara cayeron libremente, su corazón hinchándose con más amor del que pensó que sería capaz de sentir jamás. Todos los años de lucha sola, todas las noches cuestionando si alguna vez encontraría luz después del desamor, de repente cobraron sentido, porque la habían llevado de regreso al lugar donde el amor finalmente podía florecer sin miedo. Dijo sí, con una voz llena de esperanza, temblorosa, pero segura. Las gemelas chillaron y se lanzaron a los brazos de sus padres, envolviendo a los cuatro en un abrazo grupal que se sintió como una promesa sellada, no solo por palabras, sino por un vínculo que nunca más se rompería. No se apresuraron al siguiente paso. En lugar de eso, saborearon cada momento que siguió, planeando una pequeña ceremonia donde las niñas pudieran ser quienes llevaran a su madre al altar, eligiendo un hogar que les perteneciera a todos por igual, y creando nuevas tradiciones que se sentían como pequeñas celebraciones de su sanación. El día que intercambiaron los votos,
Clara caminó hacia Nicolás con sus hijas a sus lados, cada una sosteniendo una de sus manos. Se encontró con sus ojos con confianza y paz. Cuando se prometieron el para siempre, no fue el comienzo de una nueva historia, fue la continuación de una que se negó a morir, incluso cuando se fracturó. Después de la recepción, Nicolás hizo girar a sus hijas por la pista de baile, mientras Clara observaba con lágrimas de silenciosa alegría. Él finalmente entendió lo que significaba estar completo. Ella finalmente sintió que su corazón estaba a salvo, y las niñas finalmente tenían a ambos padres viviendo bajo un mismo techo, amándolas con todo lo que tenían. Su viaje no había sido perfecto. Había sido doloroso, desordenado, abrumador y aterrador. Pero debido a que lucharon a través de cada dificultad en lugar de rendirse, emergieron más fuertes que antes. Aprendieron que a veces el amor no llega impecablemente. A veces regresa después de romperse, determinado a reconstruirse en algo inquebrantable. La vida que crearon fue la prueba de que el amor puede sobrevivir a los errores, que el perdón puede crecer donde una vez reinó el dolor, y que vale la pena arriesgarlo todo por las segundas oportunidades cuando el corazón finalmente elige lo que realmente importa. Su familia ya no estaba dividida por el pasado. Su futuro ahora les pertenecía a los cuatro.